Capítulo 20. Nos hicieron un montón de preguntas. Querían saber por qué escondíamos así la balsa y descansábamos de día en lugar de seguir adelante. ¿Es que Jim era un esclavo fugitivo? Y contesté yo, por Dios santo, ¿iba un negro fugitivo a huir hacia el sur? No, reconocieron que no. Tenía que explicar las cosas de alguna forma, así que dije, mi familia vivía en el condado de Pike, en Missouri, donde yo nací, y se murieron todos menos yo y padre y mi hermano Ike. Padre dijo que prefería marcharse e irse a vivir con el tío Ben, que tiene una casita junto al río, 44 millas más abajo de Orleans. Padre era muy pobre y teníamos algunas deudas, así que cuando lo arregló todo no quedaban más que $16 y nuestro negro, Jim. Con aquello no bastaba para viajar 1.400 millas, ni en cubierta ni de ninguna otra forma. Bueno, cuando creció el río, padre tuvo un golpe de suerte un día. Se encontró con esta balsa, así que pensamos en ir a Orleans en ella. La suerte de padre no duró mucho. Un barco de vapor se llevó la esquina de proa de la balsa una noche y todos caímos al agua y buceamos bajo la rueda. Jim y yo salimos bien, pero padre estaba borracho e Ike solo tenía 4 años, así que nunca volvieron a salir. Durante unos días tuvimos muchos problemas porque no hacía más que llegar la gente en botes y trataba de llevarse a Jim diciendo que creían que era un negro fugitivo. Por eso ya no navegamos de día, por las noches no nos molestan. El duque va y dice, dejadme que piense una forma de que podamos navegar de día si lo deseamos. Voy a pensar en ello e inventar un plan para organizarnos. Hoy seguiremos así porque, naturalmente, no queremos pasar por ese pueblo de ahí a la luz del día. Quizá no fuera saludable. Hacia la noche empezó a nublarse y pareció que iba a llover. Los relámpagos recorrían el cielo muy bajos y las hojas estaban empezando a temblar. Iba a ser bastante fuerte. Resultaba fácil verlo. Así que el duque y el rey se pusieron a preparar nuestro wigwam para ver cómo eran las camas. La mía era de paja, mejor que la de Jim, que tenía el colchón de hojas de maíz. En esos colchones de maíz siempre quedan granos que se le meten a uno en la piel y hacen daño, y cuando se da uno la vuelta, las hojas de maíz secas suenan como si estuviera uno aplastando un lecho de hojas muertas, y hacen tanto ruido que te despiertan. Bueno, el duque prefería quedarse con mi cama, pero el rey dijo que no, y señaló, diría yo que la diferencia de graduación te sugeriría que un colchón de maíz no es lo más adecuado para mí. Vuestra gracia se quedará con la cama de maíz. Jim y yo volvimos a preocuparnos un momento, pues temíamos que fuera a haber más problemas entre ellos, así que nos alegramos mucho cuando el duque va y dice, es mi eterno destino verme aplastado siempre en el lado bajo el férreo talón de la presión. El infortunio ha quebrado mi talante, antaño altivo, cedo, me someto, es mi destino. Estoy solo en el mundo, tócame sufrir y soportarlo puedo. Nos fuimos en cuanto estuvo lo bastante oscuro. El rey nos dijo que fuéramos hacia el centro del río y que no mostrásemos ni una luz hasta haber pasado bastante lejos del pueblo. Enseguida llegamos a la vista del grupito de luces que era el pueblo y nos deslizamos como a media milla de distancia. Todo perfectamente, todo perfectamente. Cuando estábamos 3/4 de milla más abajo, usamos nuestro farol de señales y hacia las 10 empezó a llover, a soplar y a tronar y a relampaguear como un diablo. Así que el rey nos dijo que nosotros dos quedáramos de guardia hasta que mejorase el tiempo. Después él y el duque se metieron a 4 patas en el wigwam para pasar la noche. A mí me tocaba la guardia hasta las 12, pero no me habría acostado aunque tuviera una cama, porque no todos los días se ve una tormenta así, ni mucho menos. Cielo santo, cómo aullaba el viento, y cada 1 o 2 segundos se veía un resplandor que iluminaba las olas en media milla a la redonda, y las islas parecían polvorientas en medio de la lluvia, y los árboles se agitaban al viento. Después sonaba un brum, bum, bum, y los truenos se iban alejando, gruñendo y zumbando hasta desaparecer. Y después, ¡paz!,
se veía otro relámpago y sonaba otra descarga. A veces las olas casi me tiraban de la balsa, pero como yo no llevaba nada puesto, no me importaba. No teníamos ningún problema con los troncos que bajaban. Los relámpagos lo iluminaban todo, de forma que veíamos llegar los maderos con tiempo más que suficiente para aproar acá o allá y evitarlos. Me tocaba la guardia en medio, ya sabéis, pero para esa hora tenía bastante sueño, así que Jim dijo que me haría la primera mitad. Jim siempre se portaba muy bien en ese sentido. Me metí a 4 patas en el wigwam, pero el rey y el duque habían estirado tanto las piernas que no quedaba sitio, así que me quedé fuera. No me importaba la lluvia porque hacía calor y ahora las olas no llegaban tan altas. Pero hacia las 2 volvieron a levantarse y Jim me iba a llamar, aunque cambió de opinión porque calculó que no eran lo bastante altas para hacernos ningún daño. Pero en eso se equivocó, porque muy pronto llegó una de esas enormes y me tiró al agua. Jim casi se murió de la risa. De todas formas, era el negro que más se reía de todos los que he conocido. Tomé la guardia y Jim se tendió y se puso a roncar. Al cabo de un rato la tormenta amainó y se fue, y en cuanto se vio la primera luz de una cabaña lo desperté, y metimos la balsa en nuestro escondrijo para aquel día. Después de desayunar el rey sacó una baraja toda sobada, y él y el duque jugaron a las 7:30 a 5 centavos la partida. Después se aburrieron y dijeron que iban a planear una campaña, como lo llamaban ellos. El rey se fue a buscar en su bolsón, de donde sacó un montón de octavillas impresas y las leyó. Una de ellas decía que el famoso doctor Armand de Montauban de París daría una conferencia sobre la ciencia de la frenología en tal y tal sitio y en tal y cual fecha a 10 centavos la entrada, y que iba a trazar gráficos de la personalidad a 25 centavos cada uno. El duque dijo que ese era él. En otra octavilla era el actor trágico shakespeariano de fama mundial. En otras octavillas tenía otros nombres y hacía otras cosas maravillosas, como encontrar agua y oro con una varita mágica, exorcizar los hechizos de brujas, etc. Después va y dice: «Pero mi favorita es la musa histriónica. ¿Tienes experiencia en las tablas, realeza?» «No», respondió el rey. «Pues la tendrás antes de que pasen 3 días, grandeza caída», dice el duque. «En el primer pueblo al que lleguemos, alquilamos una sala y hacemos el duelo de Ricardo III y la escena del balcón de Romeo y Julieta. ¿Qué te parece? Yo hago lo que sea con tal de que dé dinero, aguas sucias, pero ya verás que no se trata de interpretar, ni nunca lo he visto hacer. Era demasiado pequeño cuando padre tenía teatro en el palacio. ¿Crees que me podrás enseñar?» «Fácil». «Muy bien. De todas formas, ya tengo ganas de hacer algo nuevo. Podemos empezar inmediatamente». Así que el duque le contó quién era Romeo y quién era Julieta, y dijo que él estaba acostumbrado a ser Romeo, así que el rey podía hacer de Julieta. «Pero si Julieta es una muchacha tan joven, duque, con esta calva y esta barba blanca, a lo mejor parece demasiado raro». «No, no te preocupes, estos campuzos ni se enteran. Además, ya sabes, irás disfrazado y eso lo cambia todo. Julieta está en el balcón contemplando la luz de la luna antes de irse a la cama y lleva puesto el camisón y el gorro de dormir con encajes. Aquí tengo los 2 disfraces». Sacó 2 o 3 trajes hechos con calicó para cortinas, que dijo que eran las armaduras medievales de Ricardo III, y el otro tío un camisón de algodón largo y blanco y un gorro de dormir de volantes a juego. El rey se quedó convencido, así que el duque sacó su libro y leyó los papeles con un entusiasmo espléndido, dando saltos y representando al mismo tiempo para enseñar cómo había que hacerlo. Después le dio el libro al rey para que se aprendiera su papel de memoria. A la vuelta de una curva había un pueblecito de nada y después de comer el duque nos comunicó que ya había pensado cómo navegar de día sin que hubiera peligro para Jim. Así que dijo que iría al pueblo para arreglarlo todo. El rey dijo que también iría a ver si sacaba algo en limpio. Como nos habíamos quedado sin café,
Jim y yo dijimos que también nos íbamos con ellos a comprar algo. Cuando llegamos no había nadie. Las calles estaban vacías y totalmente muertas y silenciosas, como si fuera domingo. Encontramos a un negro enfermo tomando el sol en un patio y nos dijo que todos los que no eran demasiado jóvenes ni estaban demasiado enfermos o eran demasiado viejos habían ido a una misión en el bosque, a unas 3 millas. El rey preguntó cómo se llegaba y dijo que iba a trabajar con aquella gente tan religiosa a ver lo que sacaba y que yo podía acompañarlo. El duque dijo que iba a buscar una imprenta. La encontramos, un taller pequeñito encima de una carpintería. Todos los carpinteros y los impresores habían ido al sermón y las puertas estaban abiertas. El sitio estaba muy sucio y desordenado, con las paredes llenas de manchas de tinta y de octavillas con dibujos de caballos y de negros fugitivos. El duque se quitó la chaqueta y dijo que ya estaba todo arreglado. Así que el rey y yo nos fuimos a la reunión religiosa. Llegamos en una media hora y empapados, porque hacía un calor horrible. Habría por lo menos 1000 personas que habían llegado de 20 millas a la redonda. El bosque estaba lleno de animales de tiro y carretas, atados por todas partes, comiendo lo que había en las carretas y coceando para alejar a las moscas. Había cobertizos hechos de palo y techados con ramas, donde vendían limonada y pan de jengibre, con montones de sandías, maíz verde y cosas así. Los predicadores estaban en cobertizos del mismo tipo, aunque mayores y llenos de gente. Los bancos estaban hechos de pedazos de troncos, con agujeros en el lado de abajo para introducir unos palos que hacían de patas. No tenían respaldo. Los predicadores disponían de unas tarimas altas para subirse a un extremo de los cobertizos. Las mujeres llevaban pamelas y algunas vestidos de un tejido de lino y lana, otras de Holanda y algunas de las jóvenes de cálico. Algunos de los muchachos iban descalzos y había niños que no llevaban más ropa que una camisa de lino burdo. Algunas de las mujeres mayores tejían y las más jóvenes flirteaban a escondidas. En el primer cobertizo al que llegamos, el predicador estaba cantando un himno. Recitaba 2 líneas, todo el mundo las cantaba y resultaba muy bonito oírlo porque había mucha gente y cantaba muy animada. Después les recitaba otras 2 líneas para que las cantaran y así sucesivamente. La gente se iba despertando cada vez más y cantando cada vez más alto, y hacia el final algunos empezaron a gemir y otros a gritar. Entonces el predicador empezó a predicar, y además en serio, y fue a zancadas primero a un lado de la tarima y después al otro, y luego se inclinó por encima de todos, moviendo los brazos y el cuerpo todo el tiempo, y gritando con todas sus fuerzas, y de vez en cuando levantaba la Biblia, la abría y la pasaba de un lado a otro gritando: «¡Es la serpiente de bronce del desierto! ¡Miradla y vivid!». Y la gente gritaba: «¡Gloria! ¡Amén!». El predicador seguía y la gente gemía, gritaba y decían amén. «Venid al barco de las lamentaciones, venid ennegrecidos por el pecado, amén. Venid los enfermos y los llagados, amén. Venid los cojos y los tullidos y los ciegos, amén. Venid los pobres y los necesitados llenos de vergüenza, amén. Venid todos los que os sentís cansados, sucios y sufrientes, venid con el ánimo destrozado, con el corazón contrito. Amén. Venid con vuestros harapos, vuestros pecados y vuestra suciedad. Las aguas que purifican son gratuitas. Las puertas del cielo están abiertas. Entrad y descansad. Amén». Y así sucesivamente. Con tantos gritos y llantos ya no se entendía lo que decía el predicador. En medio del grupo había personas que se levantaban y llegaban a codazos hasta el banco de las lamentaciones, con las caras bañadas en lágrimas, y cuando todos se hubieron reunido allí en grupo en los primeros bancos, se pusieron a cantar, a gritar y a tirarse en la paja, totalmente enloquecidos y sin control. Bueno, antes de que pudiera yo darme cuenta, el rey se había puesto en marcha y se le veía por encima de todos los demás. Se subió de un salto a la plataforma y el predicador le pidió que hablase al público y lo hizo.
Les dijo que era un pirata, que había sido pirata 30 años en el Océano Índico y que casi se había quedado sin tripulación la primavera pasada en un combate, y ahora había vuelto a casa a llevarse a algunos marineros nuevos, pero gracias a Dios anoche le habían robado y lo habían desembarcado de un buque de vapor sin un centavo, y ahora se alegraba. Era lo mejor que le había pasado en su vida, porque ahora era un hombre cambiado y se sentía feliz por primera vez en la vida, y pese a lo pobre que era, iba a empezar inmediatamente a trabajar para volver al Océano Índico y pasarse el resto de la vida tratando de hacer que los piratas volvieran al camino de la verdad, pues lo podía hacer mejor que nadie, porque conocía a todas las tripulaciones piratas de aquel océano, y aunque le llevaría mucho tiempo llegar allí sin dinero, iría de todos modos, y cada vez que convenciera a un pirata le diría: «No me des las gracias a mí, no me adjudiques ningún mérito, todo corresponde a esa estupenda gente de la reunión religiosa de Pokeville, hermanos naturales y benefactores de la raza, y a ese querido predicador que veis ahí, el amigo más verdadero que jamás ha tenido un pirata». Y después se echó a llorar, y todo el mundo igual. Entonces alguien gritó: «Vamos a hacer una colecta, una colecta». Media docena saltaron para hacerla, pero alguien gritó: «¡Que pase el sombrero él!». Todo el mundo dijo lo mismo, y también el predicador. Así que el rey pasó entre la gente con el sombrero, enjugándose los ojos y bendiciendo a la gente, elogiándola y dándole las gracias por ser tan buena con los pobres piratas de allá lejos, y a cada momento las más guapas de las chicas, todas llorosas, iban y le preguntaban si les dejaba besarlo, para tener un recuerdo de él, y él siempre las besaba, y algunas de ellas las besaba y abrazaba por lo menos 5 o 6 veces. Y lo invitaron a quedarse una semana, y todo el mundo quería que se quedara a dormir en sus casas porque decían que era un honor. Pero él dijo que como era el último día de la misión, ya no podía hacer ningún bien, y además tenía prisa por llegar al Océano Índico lo antes posible y ponerse a trabajar con los piratas. Cuando volvimos a la balsa e hizo el recuento, se encontró con que había reunido $87.75, y además se había llevado una damajuana de whisky de 3 galones que había encontrado debajo de una carreta cuando venía a casa por el bosque. El rey dijo que entre unas cosas y otras era el día que mejor le había salido en el trabajo de las misiones. Dijo que no había nada que hacer, que los paganos no valen nada al lado de los piratas si quiere uno sacarle el jugo a una misión religiosa. El duque había creído que a él le había ido bastante bien hasta que apareció el rey, pero después no se lo pareció tanto. Había preparado e impreso 2 trabajillos para agricultores en aquella imprenta, para venta de caballos, y le habían pagado $4. Había cobrado anuncios en el periódico por valor de $10, que dijo poder rebajar a $4 y se los pagaban por adelantado, cosa que hicieron. El precio del periódico era $2 al año, pero aceptó 3 suscripciones por $0,5 a condición de que se las pagaran por adelantado. Iban a pagar en madera y cebollas, como de costumbre, pero él les dijo que acababa de comprar la empresa y rebajado los precios todo lo que podía, de manera que tenía que cobrarlo todo en efectivo. Había impreso un pequeño poema inventado por él mismo de 3 versos, muy sentimental y triste, que se titulaba «Sí, rompe, frío mundo, este corazón transido». Lo había dejado preparado para imprimir en el periódico sin cobrar nada a cambio. Bueno, había sacado $9.50 y dijo que no estaba mal por una jornada entera de trabajo. Después nos enseñó otra octavilla que había impreso y que no había cobrado, porque era para nosotros. Tenía un dibujo de un negro fugitivo con un hatillo al hombro y escrito debajo: «Recompensa de $200». Todo trataba de Jim y lo describía exactamente. Decía que se había escapado de la plantación de St. Jacques, 40 millas abajo de Nueva Orleans el invierno pasado, y probablemente se había ido al norte, y quien lo capturase y lo devolviera podría cobrar la recompensa y los gastos. Y ahora
dijo el duque, a partir de esta noche podemos navegar de día si queremos. Cuando veamos que llega alguien, podemos atar a Jim de pies y manos con una cuerda y meterlo en el wigwam, enseñar esta octavilla y decir que lo capturamos río arriba y que éramos demasiado pobres para viajar en un barco de vapor, así que nuestros amigos nos dieron esta balsa a crédito y bajamos a cobrar la recompensa. Estaría mejor con esposas y cadenas, pero eso no encajaría con la historia de que somos tan pobres. Eso sería como ponerle joyas. Lo correcto son unas cuerdas. Hay que mantener las unidades, como decimos en el escenario. Todos dijimos que el duque era muy listo y que no habría problemas navegando de día. Pensamos que aquella noche podríamos recorrer bastantes millas para alejarnos del jaleo que calculábamos que el trabajo del duque iba a organizar en la imprenta de aquel pueblo. Después podíamos navegar cuando quisiéramos. Seguimos escondidos y en silencio y no salimos hasta casi las 10. Después nos deslizamos a bastante distancia del pueblo y no izamos el farol hasta que lo hubimos perdido de vista. Cuando Jim me llamó para que le tomase la guardia de las 4 de la mañana, me dijo: ¿Crees que vamos a encontrarnos con más reyes de estos en este viaje? No, respondí, supongo que no. Bueno, continuó él, entonces vale. No me importan 1 o 2 reyes, pero no quiero más. Este es un borrachuzo y el duque tampoco le va muy detrás. Me enteré de que Jim había intentado hacerle hablar en francés para ver a qué sonaba, pero dijo que llevaba tanto tiempo en este país y había tenido tantos problemas que se le había olvidado. Capítulo 21. Era después del amanecer, pero seguimos adelante sin echar amarras. El rey y el duque acabaron por levantarse, con aspecto muy cansado, pero después de saltar al agua y nadar un rato parecían bastante más animados. Después de desayunar, el rey se sentó en un rincón de la balsa, se quitó las botas, se subió los pantalones y dejó las piernas metidas en el agua, para estar cómodo. Encendió la pipa y se puso a aprender de memoria su Romeo y Julieta. Cuando ya se lo sabía bastante bien, él y el duque empezaron a ensayarlo juntos. El duque tenía que enseñarle una vez tras otra cómo echar cada discurso, y le hacía suspirar y llevarse la mano al corazón. Al cabo de un rato dijo que lo había hecho bastante bien. Solo que no debes gritar «Romeo» como si fueras un toro. Tienes que decirlo suavemente y con languidez, así, Romeo. De eso se trata, porque Julieta no es más que una niña encantadora, ya sabes, y no se pone a rebuznar como un burro. Bueno, después sacaron un par de espadas largas que el duque había hecho con listones de roble y empezaron a ensayar el duelo. El duque decía que él era Ricardo III y resultaba estupendo verlo saltar y brincar por la balsa. Pero entonces el rey tropezó y se cayó al agua, y después descansaron y se pusieron a hablar de todas las aventuras que habían tenido por el río en otros tiempos. Después de comer, el duque dijo: Bueno, Capeto, queremos que este sea un espectáculo de primera calidad, ya sabes. Así que vamos a añadirle algo más. De todos modos, nos hace falta contar con algo para responder a los bises. ¿Qué es eso de los bises, aguas sucias? El duque se lo contó y añadió: Yo puedo hacer un baile escocés o tocar la gaita del marinero y tú, vamos a ver, puedes hacer el monólogo de Hamlet. ¿El qué de Hamlet? El monólogo de Hamlet, ya sabes, lo más famoso de Shakespeare. Ah, es sublime, sublime. Siempre los vuelve locos. No está en este libro porque solo tengo un volumen. Creo que lo puedo recordar de memoria. Voy a ver si paseando puedo extraerlo de las arcas del recuerdo. Así que se dedicó a pasear arriba y abajo, pensando y frunciendo el ceño horriblemente a cada momento. Después levantaba las cejas, luego se apretaba la frente con la mano y se echaba atrás como gimiendo. Después suspiraba y derramaba una lágrima. Era maravilloso verlo. Por fin lo recordó. Nos dijo que lo escucháramos.
Adoptó una actitud nobilísima, con una pierna adelantada, los brazos alargados y la cabeza echada hacia atrás, mirando al cielo, y empezó a gritar, a gemir y a rechinar los dientes, y después de eso, a lo largo de todo su discurso, estuvo aullando y moviéndose e inflando el pecho, y la verdad es que fue la interpretación más maravillosa que he visto en mi vida. Este fue su discurso, que me aprendí con facilidad mientras se lo enseñaba al rey. Ser o no ser, ahí está el diantre que convierte en calamidad tan larga vida. Pues, ¿quién soportaría su carga hasta que el bosque de Birnam llegue a Dunsinán, salvo que el temor de algo tras la muerte mate al inocente sueño, segundo rumbo de la naturaleza, y nos haga preferir los dardos y flechas de la horrible fortuna antes que huir hacia otros que no conocemos? Ese es el respeto que nos debe calmar. Despierta, Duncan, con tu llamada. Ojalá pudiera, pues quien soporta el flagelo y el desprecio del tiempo, el mal del opresor, la contumelia del orgulloso, los retrasos de la ley y la relajación que sus dolores causan, en el desierto muerto y en medio de la noche, cuando bostezan los cementerios, en sus galas acostumbradas de solemne luto, salvo ese país no descubierto de cuyos confines ningún viajero vuelve, que esparce su contagio por el mundo, y así el tono nativo de la resolución, el cual el pobre gato del adagio palidece de preocupación, y todas las nubes que descendieron sobre nuestros pechos, con esta mirada sus corrientes desvían y pierden el nombre de acción. Es un final que desear ansiosamente, pero calma, dulce Ofelia, no abras tus terribles mandíbulas de mármol, sino vete a un convento. Vete. Bueno, al viejo le gustó el discurso y enseguida se lo aprendió para hacerlo de primera. Parecía que lo hubieran hecho a su medida, y cuando fue dominándolo y metiéndose en él, era maravillosa la forma en que gritaba, saltaba y se erguía al pronunciarlo. A la primera oportunidad el duque hizo imprimir unas cuantas octavillas, y después, durante 2 o 3 días, mientras íbamos flotando, la balsa estaba de lo más animada, porque no había más que duelos y ensayos, como los llamaba el duque, todo el tiempo. Una mañana, cuando ya llevábamos bastante tiempo por el estado de Arkansas, llegamos a la vista de un villorrio en una gran curva del río. Así que amarramos a 3/4 de milla río arriba, en la desembocadura de un arroyo que estaba cerrado como un túnel por los cipreses, y todos menos Jim nos metimos en la canoa, y fuimos a ver si allí había alguna posibilidad de montar nuestro espectáculo. Tuvimos mucha suerte. Aquella tarde iban a montar un circo y ya estaban empezando a llegar los campesinos, en todo tipo de carros desvencijados y a caballo. El circo se marcharía antes de la noche, así que nuestro espectáculo tendría bastantes posibilidades. El duque alquiló la casa del juzgado y recorrimos el pueblo poniendo nuestros programas. Decían: vuelve Shakespeare, maravillosa atracción, solo una noche, los actores de fama mundial, David Garrick, el joven del teatro Drury Lane, Londres, y Edmund King, el viejo del teatro de Royal Haymarket, Whitechapel, Pudding Lane, Piccadilly, Londres, y los teatros continentales reales en su sublime espectáculo shakespeariano titulado La escena del balcón de Romeo y Julieta. Romeo, Mr. Garrick, Julieta, Mr. King, con la presencia de toda la compañía, nuevo vestuario, nuevo decorado, nuevos accesorios. Además, el famoso, magistral y terrorífico duelo a espalda de Ricardo III. Ricardo III, Mr. Garrick, Richmond, Mr. King, y además, a petición especial, el inmortal monólogo de Hamlet por el ilustre King, representado por él 300 noches consecutivas en París, una noche únicamente, por ineludibles compromisos en Europa. Entrada 25 centavos, niños y criados
10 centavos. Después nos estuvimos paseando por la ciudad. Las tiendas y las casas eran casi todas viejas, desvencijadas, de madera seca que nunca se había pintado. Estaban separadas del suelo por pilotes de 3 o 4 pies de alto para que no les llegara el agua cuando crecía el río. Las casas tenían jardincillos, pero no parecía que cultivaran mucho en ellos, salvo estramonio, girasoles y montones de cenizas, además de botas, zapatos espanzurrados y trozos de botellas, trapos y latas ya inútiles. Las vallas estaban hechas de diferentes tipos de tablas, clavadas en diferentes épocas e inclinadas cada una de su lado, y las puertas, por lo general, no tenían más que una bisagra de cuero. Alguna de las vallas había estado blanqueada en algún momento, pero el duque dijo que probablemente había sido en tiempos de Colón. Por lo general, en el jardín había cerdos y gentes que intentaban echarlos. Todas las tiendas estaban en una calle. Tenían delante toldos de fabricación casera, y los que llegaban del campo ataban los caballos a los postes de los toldos. Debajo de estos había cajas de mercancías y vagos que se pasaban el día apoyados en ellos, marcándolos con sus navajas Barlowy, mascando tabaco, con las bocas abiertas, bostezando y espiándose. Gente de lo más ordinario. Por lo general llevaban sombreros amarillos de paja casi igual de anchos que un paraguas, pero no llevaban chaquetas ni chalecos. Se llamaban Bill, Buck, Han, Joe y Andy, y hablaban en tono perezoso y arrastrado, con muchas maldiciones. Había prácticamente un vago apoyado en cada poste de toldo, casi siempre con las manos metidas en los bolsillos, salvo cuando las sacaba para prestar a alguien tabaco de mascar o para rascarse. Prácticamente su conversación se limitaba a «Dame una mascada de tabaco, Hank». «No puedo, no me queda más que una, pídele a Bill». A lo mejor Bill le daba una mascada, o a lo mejor mentía y decía que no tenía. Alguno de esos vagos nunca tiene ni un centavo ni una mascada de tabaco propia. Lo que mascan es lo que les prestan. Le dicen a alguien: «Ojalá me pudieras dar de mascar, Jack. Acabo de dar a Ben Thompson lo último que tenía», lo que es mentira casi siempre. Con eso no engañan a nadie más que a los forasteros, pero Jack no es forastero. Así que responde: «¿Tú le has dado de mascar? Sería la abuela del gato de tu hermana. Si me devuelves todas las mascadas que ya me has pedido, Leif Wagner, entonces te presto 1 o 2 toneladas y encima no te cobro intereses». «Bueno, sí que te devolví una vez». «Sí, es verdad, unas 6 mascadas. Me pediste tabaco comprado en la tienda y me devolviste del más negro que el alquitrán». El tabaco comprado en la tienda es el de tableta negra lisa, pero esos tipos casi siempre mascan la hoja natural retorcida. Cuando piden una mascada, por lo general, no la cortan con una navaja, sino que se meten la tableta entre los dientes y la van royendo y tirando de ella con las manos hasta que la parten en 2. Entonces, a veces, el que ha prestado el tabaco lo mira melancólico cuando se lo devuelven y dice sarcástico: «Dame la mascada y tú te quedas con la tableta». Todas las calles y los callejones eran de barro. No había nada más. Barro negro como el alquitrán y casi 1 pie de hondo en algunos sitios y por lo menos de 2 o 3 pulgadas en todas partes. Los cerdos se paseaban y ozaban por todas partes. Se veía una cerda llena de barro con su camada paseándose por la calle, que se tiraba justo en el camino donde la gente tenía que desviarse, y ella se estiraba, cerraba los ojos y movía las orejas mientras los cerditos mamaban, y parecía tan contenta como si estuviera cobrando un sueldo. Pero enseguida se oía a uno de los vagos que gritaba: Ale, chico, duro con ella. Y la cerda se largaba con unos chillidos horribles, con 1 o 2 perros mordiéndole cada oreja y 3 o 4 docenas más que iban llegando. Y entonces todos los vagos se levantaban y se quedaban mirando aquello hasta que se perdía de vista, y se reían con tanta diversión y parecían celebrar mucho el ruido. Del lado del río algunas de las casas se salían por encima de la ribera y estaban escoradas y desvencijadas y a punto de caerse. La gente las había abandonado. Debajo de otras
La ribera había ido desapareciendo bajo una de las esquinas, y aquella esquina estaba toda inclinada. En esas todavía vivía gente, pero era peligroso porque a veces se hunde un trozo de la ribera igual de ancho que una casa. A veces empieza a moverse una franja de tierra de 1/4 de milla de ancho que se va hundiendo hasta que un verano cae toda entera al río. Esos pueblos siempre tienen que retirarse hacia tierra, cada vez más atrás, porque el río se los va comiendo todo el tiempo. Aquel día, cuanto más se acercaba el mediodía, más se iban llenando las calles de carretas y de caballos que no paraban de llegar. Las familias se traían la comida desde el campo y la tomaban en las carretas. Corría mucho el whisky y vi 3 peleas. Al cabo de un rato alguien gritó: «Ahí viene el viejo Box. Llega del campo a echarse su borrachera de todos los meses. Ahí viene, muchachos». Todos los vagos parecieron alegrarse. Calculé que estaban acostumbrados a divertirse con Box. Uno de ellos dijo: «A ver a quién pretende matar esta vez. Si hubiera matado a todos los hombres a los que quería matar desde hace 20 años, sería de lo más famoso». Otro dijo: «Ojalá me amenazara a mí el viejo Box, porque entonces seguro que no me moría en 1000 años». Apareció Box trotando en su caballo, gritando y aullando como un indio y anunciando: «Abrid camino vosotros. Estoy en el sendero de guerra y va a subir el precio de los ataúdes». Estaba borracho y se tambaleaba en la silla. Tenía más de 50 años y la cara muy colorada. Todo el mundo le gritaba y se reía y se burlaba de él. Y él les devolvía las burlas y les decía que ya se ocuparía de ellos y los mataría cuando les llegara el turno, pero que ahora no podía esperar porque había ido al pueblo a matar al viejo coronel Sherburne, porque su lema era primero la carne y después lo de cuchara para completar. Me vio, fue a donde yo estaba y me preguntó: «¿De dónde eres tú, chico? ¿Estás listo para morir?». Y se marchó. Me dio miedo, pero un hombre me dijo: «No significa nada, siempre se pone así cuando está borracho. Es el viejo más simpático de Arkansas y nunca le ha hecho daño a nadie, borracho ni sereno». Box llegó hasta la tienda mayor del pueblo, bajó la cabeza para ver por debajo de la cortina del toldo y gritó: «Sal aquí, Sherburne. Sal a ver al hombre al que has estafado. Eres el perro al que estoy buscando y a ti también te voy a llevar por delante». Y así continuó llamando a Sherburne todo lo que se le ocurría, con toda la calle llena de gente que escuchaba y se reía y se divertía. Al cabo de un rato, un hombre de aspecto arrogante de unos 55 años, y era con mucho el mejor vestido del pueblo, sale de la tienda y la gente se hace a los lados de la calle para dejarlo pasar. Dice a Box todo tranquilo y con calma: «Estoy harto de esto, pero voy a soportarlo hasta la 1. Hasta la 1, no más. Si vuelves a abrir la boca contra mí una sola vez después de esa hora, por muy lejos que te vayas, te encontraré». Y se da la vuelta y vuelve a entrar. La gente pareció calmarse mucho, nadie se movió y no volvió a oírse ni una risa. Box se marchó maldiciendo a Sherburne a voz en grito por toda la calle, y poco después se volvió y se paró delante de la tienda, siempre con lo mismo. Algunos de los hombres se pusieron a su lado y trataron de hacer que se callara, pero no quiso. Le dijeron que faltaba 1/4 de hora para la 1, de forma que tenía que irse a casa, tenía que irse inmediatamente. Pero no valió de nada. Siguió jurando con todas sus fuerzas y tiró el sombrero al barro, hizo que su caballo lo pisoteara y después volvió a marcharse gritando por la calle, con el pelo canoso al viento. Todos los que pudieron hablar con él hicieron lo posible para convencerlo de que se apeara para que pudieran encerrarlo y serenarlo, pero no valió de nada. Volvía calle arriba para seguir maldiciendo a Sherburne. Después a alguien se le ocurrió: «Ir a buscar a su hija, rápido, a buscar a la hija. A veces a ella la escucha. Si hay alguien que pueda convencerlo, es ella». Así que alguien salió corriendo
Yo bajé la calle un poco y me paré. 5 o 10 minutos después volvió a aparecer Box, pero no a caballo. Venía tambaleándose por la calle hacia mí, sin sombrero, con un amigo a cada lado agarrándolo del brazo y metiéndole prisa. Estaba callado y parecía intranquilo, y no se resistía, sino que también él corría. Alguien gritó «¡Box!». Miré a ver quién lo había dicho, y era aquel coronel Sherburne. Estaba perfectamente inmóvil en la calle, con una pistola levantada en la mano derecha, sin apuntarla, sino con el cañón mirando al cielo. En aquel mismo momento vi que llegaba corriendo una muchacha y con ella 2 hombres. Box y los hombres se dieron la vuelta para saber quién lo había llamado. Al ver la pistola, los hombres saltaron a un lado y el cañón de la pistola fue bajando lentamente hasta ponerse a nivel, con el gatillo amartillado. Box levantó las manos y gritó «¡Ay, señor, no dispare!». ¡Bang! Se oyó el primer disparo y Box se tambaleó hacia atrás, echando las manos al aire. ¡Bang! Sonó el segundo y se cayó de espaldas al suelo, todo de golpe, con los brazos abiertos. La muchacha dio un grito, llegó corriendo y se lanzó hacia su padre. «¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado!». La gente fue formando un grupo en torno a ellos, abriéndose paso a empujones, alargando el cuello para tratar de verlo, mientras los que estaban más cerca intentaban echarlos atrás gritando «¡Atrás, atrás! ¡Necesita aire, necesita aire!». El coronel Sherburne tiró la pistola al suelo, se dio la vuelta y se marchó. Llevaron a Box a una pequeña farmacia, con toda la gente también en grupo y con todo el pueblo detrás. Y yo me eché a correr y conseguí un buen sitio en la ventana, donde estaba cerca y podía ver lo que pasaba. Lo tendieron en el suelo, le pusieron una gran Biblia bajo la cabeza y le abrieron otra sobre el pecho. Pero primero le abrieron la camisa y vi dónde había entrado una de las balas. Dio como 12 suspiros largos, levantando la Biblia con el pecho cuando trataba de respirar y bajándola cuando echaba el aire, y después se quedó inmóvil. Entonces separaron de él a su hija, que gritaba y lloraba, y se la llevaron. Tendría unos 16 años y una cara muy agradable, pero estaba palidísima y llena de miedo. Bueno, enseguida llegó todo el pueblo y la gente trataba de colocarse, empujaba y se abría camino como podía para llegar hasta la ventana y echar un vistazo. Pero la gente que ya estaba allí no quería marcharse y los que había detrás decían todo el tiempo «Vamos, chicos, ya habéis visto bastante. No está bien ni es justo que os quedéis ahí todo el tiempo y no le deis una oportunidad a nadie. Los demás también tenemos nuestros derechos, igual que vosotros». Se pusieron a discutir mucho, así que yo me marché pensando que iba a haber jaleo. Las calles estaban llenas y todo el mundo muy nervioso. Todos los que habían visto los disparos contaban lo que había pasado, y había un gran grupo en torno a cada uno de aquellos tipos, y la gente alargaba el cuello para escuchar. Un hombre alto y desgarbado, con el pelo largo, un gran sombrero alto de piel blanca en la cabeza y un bastón de puño curvo, iba señalando en el suelo los sitios donde habían estado Box y Sherburne, y la gente lo seguía de un sitio para otro, o miraba todo lo que hacía, moviendo las cabezas para mostrar que comprendían e inclinándose un poco, con las manos apoyadas en los muslos para ver cómo señalaba los sitios en el suelo con el bastón. Y después se volvió a erguir, muy tieso y rígido donde había estado Sherburne, frunciendo el ceño y pasándose el ala del sombrero encima de los ojos y gritó «¡Box!». Y después bajó el bastón hasta ponerlo a nivel y dijo «¡Bang!». Se echó atrás, volvió a decir «¡Bang!» y se dejó caer al suelo de espaldas. La gente que lo había visto dijo que lo había hecho perfectamente, que así exactamente habían pasado las cosas. Entonces, por lo menos una docena de personas sacaron botellas y lo invitaron. Bueno, al cabo de un rato alguien dijo que habría que linchar a Sherburne. Después de un minuto decía lo mismo todo el tiempo, así que se marcharon, rabiosos, gritando
y arrancando todas las cuerdas de tender la ropa que veían para colgarme con ellas.